Los temas de la agenda política en Francia son también temas comunes en Europa y tiene que ver estos temas con la inmigración, con el asunto de la economía y también con la posición del país en la guerra en Ucrania. Y estamos analizando precisamente todo el escenario político francés y cómo ha quedado la arena política tras estas elecciones legislativas anticipadas con el profesor Eduardo Valero. Y en este punto, profesor, también es propio hablar de estos temas que han movido, digamos, la dinámica política en el país, porque se ha hablado mucho de inmigración, es parte del discurso de Marine Le Pen, el asunto de la economía y, por otra parte, la posición de Francia en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y en este punto también evaluar si lo que sucedió en Francia es un fenómeno muy propio del país o que también se está replicando en otros países europeos. Muy buena pregunta. Las derechas, estas nuevas derechas del siglo XXI, son muy cercanas a eliminar la guerra de Ucrania. Es decir, no están interesadas en la guerra de Ucrania. Los sectores centro y los que están en el poder en algunos gobiernos europeos son más tendientes a la centroizquierda, y la centroizquierda, por los compromisos y por la coyuntura histórica que se generó con el tema Ucrania y Putin, bueno, tuvieron que, el camino que les quedó fue la confrontación vía OTAN para poder, digamos, mantener la influencia de Occidente dentro de la zona de seguridad rusa, que al final creo que es lo que la disputa que existe entre ambos ejes políticos y geopolíticos. Ahora, pero no solamente es la posición, digamos, de las derechas, también quisiera rescatar algo importante que me lo han preguntado muchísimo y la verdad que se me quedó en el tintero, en el segmento anterior. No todo voto hacia la izquierda en Francia en estas elecciones es un voto que sea socialista o comunista, ¿no? Hay quienes dicen que los franceses, después de tantas guerras civiles, religiosas, después de tantas guerras, inclusive guerras mundiales, hay sectores de la población francesa que consideran de que hay una diferencia entre votar y elegir. Y en este caso creo que al elegir puedes empezar a lograr una estabilidad y que la sociedad francesa no vaya a complicaciones mayores y se repitan episodios en los últimos 500 años que alguna vez hemos dicho. Ahora bien, con el tema de qué está pasando en el tema europeo, pues pareciera ser de que hay una conexión en todas las derechas europeas, y a su vez entre esas derechas hay varios tipos de derechas, algunas que son un poco más populares, otras son más burguesas, otras son más conservadores, pero sí hay una tendencia de procurar una mayor estabilidad interna en Europa y concentrarse en producir más bienes y servicios y más tecnología para poder combatir a China y a Estados Unidos dentro de lo que son las aspiraciones comerciales y arancelarias de los bloques económicos. Revisando ese avance de la derecha en Europa, ¿por qué Marine Le Pen logra la victoria en las europeas, pero no hace lo propio internamente en Francia, en su país, aun cuando las encuestas daban por vencedora a la agrupación nacional? Creo que con el tema de las encuestas, creo que no detectaron ese voto histórico consciente de evitar complicaciones internas, ¿bien? Como las que ya hemos mencionado. Es decir, para el francés todavía está presente en su historia los 4 ejercicios anteriores de las 4 repúblicas francesas, donde cambiaron de Estado y de forma de gobierno. Es decir, la Quinta República Francesa es cuando finalmente Francia logra la estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay que recordar algo. Francia tuvo 4 repúblicas y 4 imperios, o 4 monarquías. En ese pase, entre una fase y la otra, pues han sido bastante tortuosas y bastante complicadas. Sin embargo, la victoria de la señora Le Pen, digamos, a nivel del Parlamento Europeo, es porque tuvo mayor presencia del voto, por así decirlo, rural, ¿okay? El voto de la campiña francesa, del voto más conservador francés, a diferencia del voto citadino de las grandes ciudades, como por ejemplo París, en donde obviamente hay una mezcla cultural mucho más abierta. Ahora aquí también hay otro tema que preocupa, que es el asunto de la gobernabilidad, y aquí entra, por supuesto, la figura de Emmanuel Macron, que se niega a morir, aunque justamente con el adelanto de estas elecciones, pues no quedó tan mal como parecía que iba a quedar su partido. En este punto, ¿puede Macron lograr la gobernabilidad
cómo es el asunto de las alianzas, de las coaliciones políticas en Francia, sobre todo con la figura, ahí lo podemos ver, de Mélenchon, que es una figura que está en el otro lado de Emmanuel Macron. A Macron le toca, para poder garantizar una gobernabilidad de aquí al final de su mandato, abrir la mano izquierda y tender un puente hacia la figura de nada más y nada menos del señor Mélenchon, que ha manifestado posturas muy cercanas a gobiernos latinoamericanos, un hombre bastante de izquierda, un hombre que considera que debe haber más Estado, más subsidios, mayor participación del Estado en la seguridad social. Y por lo tanto ahí le tocaría, teniendo esos votos, teniendo esos escaños, donde la agrupación, esa agrupación de partidos, donde está el ecologista, el Partido Socialista, donde está el Partido de Izquierda, pues abrir para poderles darles o un ministerio o una participación dentro del tren ejecutivo o flexibilizar algunas políticas que tengan que ver con el tema social. Toda vez que la crisis con Ucrania ha generado, por ejemplo, unos choques muy fuertes con los campesinos franceses, están los productores cárnicos y de leche, ¿okay? Macron se ha negado a, por ejemplo, y hablando de las relaciones internacionales, se ha negado con reestructurar el acuerdo con Mercosur, en buena medida porque todos están obligados, digamos, en la escena francesa, algunos con un tinte más hacia la derecha, pero todos están obligados, o hacia la izquierda, todos están obligados a buscar la manera de generar los suficientes votos para poder aminorar los temas inflacionarios, y obviamente está el tema de la guerra de Ucrania, donde Macron ha sido un líder y ha planteado que sería interesante poner un soldado europeo en esas tierras. Si eso llegase a ocurrir, pues entraríamos en otra fase, a otro nivel, entre las relaciones conflictivas entre Rusia y la Unión Europea. Y desde aquí, bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurre en Francia, que hasta ahora, bueno, lo que se plantea es que sea un escenario incierto, que no sabemos si se logre un gobierno de coalición. Profesor Eduardo, yo le quiero agradecer por haberme acompañado. Gracias esta a ti. tarde. Gracias por la entrevista, por la explicación tan completa sobre este tema, sobre el escenario político que han dejado las anticipadas elecciones legislativas en Francia, unas elecciones que el presidente Emmanuel Macron ha adelantado tras el triunfo de la coalición de Marine Le Pen en las europeas. Esto ha sido parte del análisis de esta edición. Nosotros le agradecemos, por supuesto, por habernos acompañado y también le recordamos que esta y otras ediciones la puede encontrar en nuestro canal de YouTube y se puede comunicar con nosotros a través de Ampliamente GB. Como siempre, ha sido un placer. Feliz tarde para todos.